El menú del día en M24. Estamos en comunicación con Nicolás Laza, edil y coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo. ¿Qué tal, edil? Gracias por la comunicación. Los ediles de Montevideo recibieron a las autoridades de la Intendencia de Montevideo tras la detección de casos de malnutrición en niños y embarazadas. ¿Cómo fue esta comparecencia y qué conclusiones se pueden sacar de la misma? Creo que fue un muy buen intercambio. Nosotros lo tomamos como un espacio de trabajo colectivo en el que confluyeron dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, no con los objetivos tradicionales. Esto no fue una interpelación. Nosotros dejamos claro que desde el Frente Amplio a nosotros lo único que nos interpela es la realidad, y lo que nos está indicando la realidad es que tenemos situaciones de inseguridad alimentaria en el departamento que nos tienen que tener a todos muy preocupados, pero sobre todo muy ocupados. Lo tomamos como eso, como un espacio de trabajo, como un espacio de intercambio para hacernos de primera mano de la información y tratar de construir estrategias comunes para poder revertir esta situación, porque sí es una situación y es un problema de urgente consideración, no como otros. Creemos que la comparecencia fue muy buena, que las respuestas fueron muy profundas, muy profusas, además. Los jerarcas de la Intendencia que participaron, y las conclusiones es que tenemos detectados, o por lo menos tenemos integradas en el marco del plan de apoyo alimentario de la Intendencia a 223 beneficiarios al día de hoy, que se han integrado al programa a través de las policlínicas de ACE y que se han integrado por diagnósticos médicos, es decir, no es una integración antojadiza ni que nosotros hicimos prevalecer argumentos políticos o criterios políticos para integrarlos y decir que merecían estar y que merecían recibir apoyo alimentario, sino que se utilizan criterios diagnósticos que vienen de la Organización Mundial de la Salud, que se considera una embarazada adelgazada, por ejemplo, o situaciones de niños y niñas menores de 3 años con bajo peso y con baja talla, que eso es lo que amerita que ingresen al programa, y después se hace a su vez un estudio para determinar si esa problemática y ese diagnóstico médico en realidad también, o es lo que lo justifica, es un problema nutricional. Y ese trabajo es un trabajo posterior que ha hecho la Universidad de la República, y los datos realmente han sido bastante preocupantes. Laza, usted mediante un tuit afirmó que si la Intendencia de Montevideo detectó 223 casos solo a través de las policlínicas de la Intendencia, ¿cuántos casos sin registrar debe haber en el resto de la red de ACE? Fue lo que se consultó. ¿Considera que desde ACE debería hacerse un relevamiento similar, y por qué cree que no se ha hecho hasta ahora? Sí, manifesté esa preocupación en el entendido de que la Intendencia entiende y tiene jurisdicción sobre las policlínicas que atienden, ¿no? La Intendencia tiene 23 policlínicas fijas, digamos, y además 3 móviles en municipios de la periferia del departamento. O sea, estamos hablando de 26 espacios de atención que trabajan en la órbita de ACE. Es decir, los montevideanos y las montevideanas destinan sus recursos y su presupuesto para financiar y para cumplir con las metas asistenciales que fija ACE y por tanto que fija el gobierno nacional. Nosotros, ese es un gran aporte que se hace desde la Intendencia a la salud y a ACE. Estamos hablando de que 1 de cada 5 usuarios de ACE en Montevideo son atendidos y atendidas por las policlínicas de la Intendencia, lo cual es un número bien significativo. Y claro, como estos problemas de bajo peso, de baja talla o de embarazadas adelgazadas se detectan en las policlínicas, ahí se activa todo el protocolo para poder invitarles a participar del programa de apoyo alimentario, que consiste en dar una prestación económica, una transferencia económica para que puedan comprar alimentos en la red de comercios de Cambadu, pero además que tengan acceso a educación nutricional, que tengan orientación social, que se les haga monitoreos permanentes para poder ir evaluando cómo va evolucionando su situación nutricional a lo largo del tiempo. Y todo esto se hace en el marco de las policlínicas de la Intendencia, pero ACE tiene en el departamento de Montevideo muchas policlínicas más. Ayer la bancada del Partido Nacional le recriminaba a la Intendencia que este programa era un programa discriminatorio
porque no incluía a todos los usuarios de ACE, sino únicamente a aquellos que se atendían en la Intendencia, a través de las policlínicas de la Intendencia. Y nosotros decimos, bueno, para toda la población que se atienda en las policlínicas de ACE, en realidad quien debe dar asistencia y quien debe atender es ACE y el gobierno nacional. Lo que está haciendo la Intendencia es tratando de complementar y generando nuevas respuestas a los problemas acuciantes, pero es muy injusto que se le recrimine a la Intendencia que se haga cargo de cuestiones que trascienden y sobrepasan y desbordan en mucho sus competencias y sus capacidades de gobierno. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, sobre todo cuando existe sorpresa por parte del Partido Nacional, por parte de la derecha, por representantes del gobierno, en donde se quieren discutir los datos, es lejos de ponernos a discutir y a negar la realidad, deberían estar ocupándose por qué es lo que está pasando en el resto de las policlínicas de ACE, que no son las que administra la Intendencia, porque si solamente las de la Intendencia detectamos 223 casos, tendemos a pensar que esto es un subregistro y que en el resto de las policlínicas de ACE, sobre todo aquellas que están en la periferia de Montevideo, hay muchos casos que hoy por hoy no tienen atención, porque eso es lo otro. Todos estos casos no son solamente diagnósticos, la Intendencia ya los está atendiendo y se está garantizando la respuesta para poder revertir esta situación. ¿Cuál fue la realidad que se encontró en el informe de la comuna y qué detalles dieron ayer los jerarcas? Lo que arroja el informe, sobre todo el de la Universidad de la República que compartió ayer el Ejecutivo Departamental con nosotros, es que una de las conclusiones de los técnicos de la Universidad de la República es que el programa y sobre todo la prestación económica está bien focalizada, porque 8 de cada 10 personas que respondieron esta encuesta, digamos, de la universidad, esta investigación, y que se integraron al programa, 8 de cada 10 presentaba inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria moderada? Que en los últimos 12 meses no le dio el dinero para comprar alimentos y que se saltearon alguna comida. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria grave? Que en los últimos 12 meses se quedaron sin alimentos y que pasaron al menos un día sin comer. Bueno, en esta situación estuvieron 8 de cada 10 beneficiarios del programa que respondieron esta encuesta. Pero además, como esto no se trata solamente de la prestación económica, sino de monitorear la atención, de dar educación nutricional, por ejemplo, cuando uno va a dar consejos y va a tratar de aportar a la educación nutricional de las familias, tiene que hacerlo partiendo de la base de sus condiciones materiales. Entonces, no se le puede decir, bueno, tírate unas verduras al horno que es mucho más sano, si nosotros sabemos, a partir de esta información, que el 40% de los hogares no tiene horno. Si sabemos que hay un 14% de los hogares que no tiene heladera. Si sabemos, por ejemplo, y estos son los datos que más nos preocupan, que solamente un 30% de los beneficiarios de este programa, de estas familias, un 30% comió verduras o carnes en la última semana. Estamos hablando de gurises, de gurisas, de embarazadas que necesitan comer verduras, necesitan comer carne, necesitan comer lácteos. Y 4 de cada 10 no habían comido lácteos ni leche durante la última semana, en donde se detectaron, entre otras cosas, que hay niños y niñas que pasaron la cantidad de meses en donde ya deberían haber incorporado sólidos a su dieta y se siguen alimentando únicamente con leche materna. Es decir, un montón de preocupaciones que hablan de problemas de nutrición derivados de falta de recursos para poder hacerse de los alimentos. Y bueno, creo que toda esa información para nosotros fue fundamental para poder diseñar estrategias para adelante. La bancada de ediles del Partido Nacional emitió un comunicado en el que cuestionan a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por el mal uso de la comunicación para instalar un relato falso con un sesgo claramente político respecto de las cifras de malnutrición. ¿Pudo comprobar el Partido Nacional que se trató de un relato falso o los datos aportados fueron contundentes? Lo primero es que el comunicado que emitió la bancada del Partido Nacional contiene errores. Y eso sí no se compadece con los datos que presentó el Ejecutivo en la tarde de ayer. Nosotros no quisimos hacer esto para ponernos a discutir ni a pasarnos facturas entre partidos políticos ni entre dirigentes, porque lo dijimos en sala. Por más que en un recinto parlamentario nosotros nos pasemos facturas, los que la están pagando y verdaderamente la están sufriendo en su cuerpo son los sectores populares,
porque ningún edil, ninguna edila está pasando hambre. Entonces nos parece realmente obsceno ponernos a discutir y a relativizar los datos de investigadores de la Universidad de la República, porque se ha cuestionado este informe, se han cuestionado sus resultados, y nosotros, otra de las cosas que demostramos ayer en sala, es que los mismos investigadores que trabajaron para la Intendencia son quienes trabajan para el Ministerio de Desarrollo Social en los mismos temas. Entonces, el problema aparentemente el Partido Nacional no lo tiene con los técnicos, lo tienen con los resultados que no le son favorables. Y bueno, forma parte de una estrategia de discutir con la realidad, de querer tapar el sol con un dedo, pero mientras el Partido Nacional discute, relativiza los datos y todo lo que quiere hacer en marco de instalar su agenda política y de negar la situación de crisis que nosotros estamos viviendo, hay un montón de gurises en Montevideo que se están salteando las comidas, que no están comiendo todos los días, que pueden llegar a tener problemas severos en el futuro, porque sabemos que los primeros años de vida son fundamentales en términos del desarrollo. Entonces, realmente nosotros tenemos una agenda por la vida que es afirmadora de la vida, que reconoce la dignidad humana, y queremos aportar soluciones. De hecho, en el marco de este espacio de trabajo, ayer en plena sesión manifestamos la voluntad que tiene el Frente Amplio, y ojalá que esto pueda traducirse en el respaldo del resto de los partidos, para que este jueves podamos destinar 8 millones de recursos de la Junta Departamental al eje alimentario de la Intendencia. Por lo menos 8 queremos destinar. Estamos evaluando si podemos destinar algunos millones más, porque entendemos que esta es una realidad acuciante que no debería sorprender a nadie, porque hasta el propio gobierno extendió las prestaciones vinculadas a ollas o a TUAP, por ejemplo, que garantizan la alimentación de los sectores más vulnerados. ¿Es insuficiente? Es insuficiente, pero el propio gobierno nacional extendió estas políticas hasta mayo del 2022, o sea, el propio gobierno nacional reconoce de que hay familias que no pueden alimentarse en sus casas y tienen que asistirse de otras formas. Entonces, sorpresa ninguna. Por último, edil, ¿qué responde cuando el Partido Nacional asegura que se quiere instalar un falso relato? Y bueno, quienes han hecho de la tergiversación de la realidad y de la instalación de relatos falsos un oficio, piensan que todos actuamos de la misma manera. Yo creo que esto no es una discusión sobre relatos, es una discusión sobre la realidad, y la realidad está ahí, está reclamando de nosotros menos pasajes de factura y mucho más respuestas contundentes, porque cuando el hambre pega, no discierne ni discrimina en función de lo que cada una votó en la elección anterior. Nosotros no estamos para hacer política menor con esto, sino que realmente desde la bancada del Frente Amplio estamos bastante más preocupados por las próximas generaciones que por las próximas elecciones. Ese creo que es el mensaje que queremos dar. No es una discusión en términos de relato, sino de qué tipo de Estado queremos ser, con estos sectores populares, con estos sectores a los que nosotros identificamos que algunos actores del gobierno nacional le están soltando la mano, pero desde el gobierno de la Intendencia, desde el gobierno de Montevideo, estamos tratando de apuntalar, porque tenemos muy claro que cuando hay uruguayos y cuando hay uruguayas que se están cayendo, hay que atajarlos antes de que toquen el piso, porque si llegan a piso es probable que no se levanten más. Y eso no lo queremos con nadie, más allá de lo que hayan votado en las elecciones anteriores. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.